Nuestro invitado, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. Vamos a hablar de la ruta económica de Nicaragua, una ruta que ya marca, ¿verdad?, señales claras de que estamos creciendo, que vamos a cerrar muy bien este año 2021, pero que también y sobre todo, ¿qué debemos hacer para no descarrilarnos de esa ruta que llevamos de crecimiento? Más adelante ampliamos el tema. Repito, nuestro invitado, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. Siempre partimos de cómo andará el crecimiento económico. Creo que es el indicador que no sé si es el más relevante, pero es el que más medimos a nivel general, ¿verdad? Ovidio, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, Erwin. Gracias por la amabilidad de invitarme a tu programa. Bueno, la economía reflejó en este primer trimestre, que recién concluyó, un crecimiento del 3.4%. Eso se encuentra incorporado en el informe trimestral que nosotros publicamos de la actividad económica que se recoge a través del Producto Interno Bruto. Ese crecimiento resultó ser un crecimiento bastante considerable, considerando de dónde veníamos. 3 años de actividad económica negativa, siendo la última medición de una reducción de menos 2%, que lo hablamos durante tu último programa, ¿verdad?, en el cual me invitaste. Entonces, ahora ya estamos en 3.4%. Y lo positivo es de que la mayoría de los sectores económicos ya están creciendo. Y algunos con montos realmente importantes. Por ejemplo, el sector de explotación y minas y canteras, que el cuarto trimestre de 2020, él ya venía recuperándose, este trimestre creció 27.7%. Y la actividad de construcción ya comenzó a tener resultados muy importantes, con un crecimiento del 25%. En esto tiene que ver la construcción que realiza el sector privado, pero también la del sector público. Y ambos, como te voy a mencionar, están creciendo. Además, está creciendo la industria manufacturera, que tiene que ver con las actividades agroindustriales y también de zona franca, en un 8.6%. La pesca y acuicultura está creciendo un 6.8%. Y el sector comercio en un 6.7%. Entonces, como ves, es una gama bastante amplia de productos. Y ya no digamos la agricultura, un sector muy relevante en nuestro país, está creciendo en un 3.3%. Entonces, podemos decir que las actividades económicas fundamentales del país ya están en reactivación, ¿verdad? Y la información que nosotros hemos obtenido de estos 2 últimos meses, porque aquí el corte es a marzo, de abril y mayo, es que esta reactivación no solamente ha mantenido, sino que se ha incrementado. Entonces, vislumbramos nosotros que durante este segundo trimestre va a continuar y va a tener un resultado incluso mucho más alto que el que hemos observado, por una razón. El segundo trimestre del año pasado fue cuando más pegó el efecto negativo de la pandemia. Sí. Y la economía el año pasado bajó más de un 6%. Entonces hay un efecto base o estadístico, como se le conoce en economía, que es que al tener poca actividad el año pasado, ya medís vos en una nueva condición y te resulta una tasa positiva. Pero no solo eso, sino que además de recuperar el terreno perdido, la economía va a tener un adicional de crecimiento. Entonces, este segundo trimestre podríamos observar una tasa muy interesante que podría ubicarse entre un 6% y 8% de crecimiento el segundo trimestre de 2021. ¿Creciendo todos los sectores o algunos todavía? Unos sectores todavía les está costando, especialmente aquellos vinculados con las actividades más resentidas por la pandemia, que es el sector comercio internacional y turismo. Entonces, se observa, por ejemplo, en el primer trimestre, de que el sector de hoteles y restaurantes continúa en negativo, 22% de reducción. Entonces,
esos sectores y los vinculados a él, como por ejemplo el sector de transporte, que está reduciéndose un 2.2%, y el sector de intermediación financiera, que se reduce un 7%, son los sectores que aún van a estar en compás de espera. Pero el resto de la economía ya está son sectores que con dinámica. Demasiado dependientes de las condiciones internacionales, ¿verdad? En el caso de los hoteles y restaurantes, pues depende del turismo, claramente, ¿verdad? Y en el caso del transporte, pues el transporte de carga internacional, incluso el nacional, tuvo su mal momento precisamente por la pandemia. Pero nosotros creemos que con la reactivación que se está observando en el mundo, esto va a volver. Y a propósito del mundo, pues lo que nosotros estamos observando en Nicaragua también es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo, porque el mundo entero está observando resultados parecidos. China, por ejemplo, está observando una reactivación poderosa. Los Estados Unidos están teniendo muy buenos resultados. Europa le está costando un poco más, pero las economías industriales apuntan a crecimientos de entre el 5 y el 6%. Entonces, Nicaragua, que está bien inserta en el mercado mundial, que es una economía que se basa mucho en sus exportaciones y también en sus importaciones, también está siguiendo la misma dinámica. Y hay un factor común en el mundo entero, que es que ha aumentado mucho la demanda de todos los bienes. Y eso ha aumentado los precios de los bienes que se comercian a nivel internacional. Por ejemplo, el café, $150 ha estado llegando. El maní está subiendo. El oro, que es un producto clave en este resultado, también tiene unos precios muy alentadores, que ha llevado a un crecimiento bastante grande de los volúmenes de producción de oro de Nicaragua y, por tanto, de su exportación. Entonces, todos los precios mundiales están creciendo, así como el petróleo, que ya se ubica en los $60. Y tiene un bemol ese crecimiento, y es que la inflación, pues, en el mundo entero está creciendo. Y muchos andan preocupados por la inflación. En Estados Unidos particularmente hay mucho debate sobre qué va a pasar si la inflación sube al doble, o a un número importante mayor a la meta que tienen, que es de un 2%. Entonces hay temores ahí de que la tasa de interés puede subir. Pero bueno, esos son elementos que tienen que ver no con una mala condición económica mundial, sino con una muy buena condición económica mundial. Entonces, forman parte de la dinámica. Tenemos un entorno internacional favorable, entonces. Tenemos un entorno internacional favorable con precios de los productos que exportamos en buenos niveles y con demanda. Entonces, este es un momento que los exportadores tienen que aprovechar para poderse recuperar de la mala racha de los 3 años que tuvimos. Aunque tengo que señalar, Erwin, sí, que las exportaciones siempre han estado en crecimiento en Nicaragua, ¿verdad? Y es muy probable incluso que si nosotros tomamos las exportaciones de bienes y servicios y las de zona franca, estemos por encima de los $6.000 millones exportando, pues, el país. Entonces, todo esto agrega a la corriente económica que estamos observando. Y si vemos también incluso el resultado de las remesas, que compensa en parte la mala racha que tiene el sector de turismo, también estas vienen en crecimiento. Entonces, tenemos esa sumatoria de actividades que la mayoría están ya en reactivación, y tenemos 3 actividades económicas, pues, que aunque estén en negativo, Erwin, lo importante es que la tasa de crecimiento que se está observando es cada vez menos negativa. ¿Con un entorno internacional favorable y con un entorno a lo interno? También favorable, porque creo que esa es la lectura que todos tenemos, ¿no? La economía ya se encuentra en reactivación y es muy difícil que ocurra un fenómeno que la detenga desde el punto de vista económico y financiero. El turismo, este crecimiento podría a su vez apoyar desde lo que es el turismo interno también una cierta recuperación, porque uno sale a la calle y se ve, se siente, se percibe que hay cierta actividad, recorres zonas de restaurantes y hay mucha afluencia, pues, de gente en los restaurantes. Quizá un poco menos en la parte de hoteles, ¿no?
Sí. No, efectivamente el turismo interno creo que ha desempeñado un rol muy importante para al menos sostener la actividad hotelera y restaurantera y que ésta no se haya desplomado por la parálisis del turismo que llega, que arriba al país. ¿Qué ocurre? De que no solamente se detuvo, Erwin, el turismo receptor, que le llamamos nosotros en nuestra estadística, sino que también el turismo que viaja. Entonces, el turismo receptor, por ejemplo, andaba en unos 600 millones de dólares en la última estadística positiva. Y el turismo que viaja andaba por los 300 millones de dólares. Entonces, ese turismo que viaja hizo turismo interno. Entonces, logró amortiguar la no llegada de turistas externos. Pero la buena noticia es que ya hay más movimientos migratorios relativos a los que existían en el último trimestre. Y entonces eso le está dando también una buena dinámica al turismo. Con respecto a lo que mencionas de la actividad interna, bueno, en las estadísticas nosotros hemos observado que la actividad comercial, que tiene que ver también con el turismo interno, y la actividad de los restaurantes, que también tiene que ver con el turismo interno, estas no se han desplomado en lo que concierne, por ejemplo, comida rápida, ventas de los supermercados. Estas se mantienen y han logrado tener incluso algunas tasas de crecimiento positivas. Algunos restaurantes emblemáticos ya están creciendo. Entonces, la llegada del turismo receptor, o sea, el turismo que se conoce, el chele, dicho en lenguaje popular, va a imprimirle más dinámica. Pero eso va a depender también de cómo evolucione la pandemia, cómo evolucionen las vacunas, que el mundo ya lo está atendiendo. Entonces esperaríamos nosotros de que si esta actividad se retoma y pues empieza a fluir el turismo con más fuerza, entonces obtengamos también mejores resultados de lo que podríamos estar esperando. Cerramos primer trimestre con un crecimiento de 3.5%. 3.4%. Y podríamos cerrar arriba de 6 el primer semestre. Así es. Así es. Entre 6 y 8, diría yo, el segundo trimestre, ¿verdad? Ahora... ¿Y cómo esperamos consolidar el año? Sí. Esa es una discusión que siempre acolora a muchas personas, incluso a los organismos serios también nos acalora, porque si hay algo que tuvo la pandemia fue que generó mucha incertidumbre y entonces resultó bastante complicado hacer estimaciones. Incluso algunos declararon, no podemos hacer estimaciones, perdimos nuestra base de cálculo para las estimaciones. Nosotros hemos tratado de ser siempre muy prudentes, ¿verdad? No entusiasmarnos mucho, ni cuando va para abajo, pero tampoco cuando va la economía en recuperación. Y en este sentido, pues hemos tenido nosotros pláticas, conversaciones con todos los organismos, las agencias calificadoras, pues desde un punto de vista técnico, todos coincidimos, pero voy a dejar que ellos digan lo suyo, ¿verdad?, de que la economía va a estar mucho mejor de lo que habían todos previsto hacia fines del año pasado. Por ejemplo, ya la agencia calificadora Fitch acaba de indicar que la economía va a crecer 3.8% en 2021. Nosotros tenemos una estimación de rango, ¿no?, entre 2,5% y 3,5%. Hay otros organismos y otras agencias que ya nos han informado que van a revisar sus estimaciones porque la tenían a tasa del 0.5, 0.9%, que hoy la realidad ya no la soporta, ¿verdad? O sea, la realidad indica que es mucho mayor, pero ellos van a hacer sus propias estimaciones. Entonces, ¿cuánto puede terminar el año? Como te mencioné, pues no es fácil hacer estimaciones. Nosotros, Banco Central, se mantiene todavía el 2.5 o 3.5 oficialmente. Nosotros, Banco Central, siempre hemos sido muy responsables, muy serios en esto, altamente técnicos, no hemos pretendido incidir con otro factor que no sea con lo que soportan los números, y vamos a mantener nuestra estimación entre 2,5% y 3,5%. No obstante, tengo que señalarte que en nuestros modelos económicos, y eso ya se lo hemos mostrado también a varios organismos internacionales, nos está marcando una tasa más alta, ¿verdad? Algunos modelos nos indican que la economía podría crecer un 4%
y en el mejor de los casos, un 6%. Entonces, podría decirte, tenemos 3 escenarios ahora, ¿verdad? El oficial, que está entre 2,5% y 3%. Un escenario un poco más intermedio, que se ubica la economía creciendo al 4%. Y un escenario optimista, en que podríamos estar creciendo un 6%. Entonces, ahora también tenemos una incertidumbre positiva. Y yo creo que eso es un buen mundo, porque cuando la otra incertidumbre era negativa. En cambio, ahora estamos más bien en un rango de estimación con números muy importantes que van a beneficiar a Nicaragua, pues, y a la población. Obviamente, cuando se hizo la estimación de entre 2.5 a 3.5, las condiciones económicas eran diferentes, ¿no? Ahora han cambiado y han mejorado. Entonces, nuestra estimación, por lo tanto, también mejora. Por eso mejoró la estimación de Fitch, y de seguro que van a mejorar también las estimaciones de las otras agencias y organismos internacionales. En su momento, el equipo económico nacional tendría que reevaluar y proyectar una estimación ya oficial distinta. Pero preferimos esperar, ver números fuertes de cómo finaliza la economía el primer semestre, para entonces ver qué es lo que va a ocurrir. De hecho, el primer semestre es importante. ¿Por qué? Porque con esa evaluación, que ya es un poco más fuerte, se remiten o se comparten con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que manda la ley, para la formulación del presupuesto general de la República, ¿verdad? Entonces, pero esperaríamos, ¿verdad?, un poco más para incorporar estas estimaciones. Tengo también que decirte que parte de este análisis, que es el que nos motiva a hacer estas revisiones técnicas, es que en las evaluaciones que nosotros hemos estado realizando, Fitch, por ejemplo, ¿verdad?, indican que, la economía ya está reactivándose, está teniendo un resultado mucho mejor que lo que se estaba esperando, pero por el otro lado también las finanzas públicas están mucho mejor que lo previsto. Eso lo dice claramente el comunicado, por ejemplo, de la agencia Fitch, ¿verdad?, de que hay mucha resiliencia fiscal. ¿Qué significa eso? Pues para la población, para que la población lo entienda mejor. Bueno, que la recaudación está en positivo. Si yo te estoy hablando de un crecimiento de 3.4% real, que es el volumen de ventas, la recaudación está mostrando un crecimiento del 20%. ¿verdad? Las exportaciones, un crecimiento de más del 10%, casi un 12%. Entonces, cuando uno ve que el sector público está recuperando su capacidad de ingreso y que el déficit fiscal, por lo tanto, se encuentra contenido y que hay recursos para financiar el gasto público, que también está creciendo a un 9%, y que lo más seguro es que en cualquier reforma futura incorpore, ¿verdad?, cualquier mejor ajuste de la recaudación, entonces eso le permite al país y le da holgura financiera. Incluso las estadísticas indican, en el caso fiscal, de que ya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está obteniendo incluso más financiamiento interno, que eso es la colocación de bonos de la República. Entonces, si vos sumás actividad económica creciendo, sector fiscal resiliente, ¿verdad?, y financiamiento externo llegando, y financiamiento interno también garantizándose, entonces eso lo que te indica es que el país no solamente está estable, sino que también tiene una excelente perspectiva, ¿no? Y que es muy positiva. Entonces, yo creo que en el fondo, ¿verdad?, los sectores económicos están aprovechando el momento. Y cuando te digo los sectores económicos, somos todos, ¿verdad? Está aprovechando el momento el comercio, ¿verdad? Está aprovechando el momento la producción. Vos te observás, por ejemplo, de que en el sector agrícola hay unos proyectos y hay unas ideas de producción que se están materializando, que el mercado interno se encuentra plenamente abastecido de todos los productos, ¿verdad? Te encontrás que los importadores están entusiasmados y están trayendo más productos al país, especialmente de consumo. La demanda de vehículos ha crecido. E incluso la recuperación de la dinámica interna se observa en los pedidos de todo tipo. Por ejemplo,
Anecdóticamente me han contado que la demanda de autos está fuerte, de que incluso les está costando más bien a las empresas traer vehículos y la gente está esperando en fila para comprar su vehículo. Y el comercio también de compra de motos, que es bastante popular, ha crecido enormemente. En las estadísticas, por ejemplo, de vivienda que publica el INIDE, la adquisición de motocicletas, que andaba unos 2 años atrás en un 14% de las viviendas, o sea, 14 de cada 100 viviendas tenían motocicletas, ahora son 20 de cada 100 viviendas las que tienen motocicletas. Que si vos escalás ese número a los 6 millones de habitantes, son muchas motocicletas. Entonces, esta demanda que se está observando lo que denota es que desde el punto de vista económico y financiero hay una confianza que está motivando a más gasto. Y hablando de gasto, por ejemplo, también en el informe del PIB trimestral, vos observás que el gasto del gobierno creció 2.7%, el consumo, lo que el gobierno destina a compra de bienes y servicios, creció 2.7% en el primer trimestre. El consumo privado o individual de los hogares, ese es el concepto que utilizamos, creció 2.3%. Y lo que es la inversión, porque te estoy hablando de variables duras que te muestran confianza, ¿verdad? Lo que es la inversión creció 6.9%. La inversión pública fija creció 35%, la pública. Y si es la inversión privada, 10.5%. Ya entiendo que CADUR va a la segunda feria de vivienda y hay un aumento de la demanda por vivienda. Todo esto lo sumas y te da una estimación positiva. Pues no te puede dar una estimación. Sí. No depende de lo que uno quiera, sino de lo que la economía está indicando que va a ocurrir. Toda esta dinámica positiva de la economía a su vez se convierte en un factor que potencia mayor crecimiento. Es decir, hay una energía, hay una perspectiva, hay una que generan decisiones al momento de invertir, al momento de planear o planificar un negocio. Efectivamente, porque todo esto se está moviendo con capital de trabajo. ¿Y qué tanto cuenta que Fitch nos dé una mejor calificación? Cuando las agencias calificadoras indican el rumbo que está teniendo las variables económicas y financieras, entonces eso también mueve voluntades, sobre todo de financiamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que el financiamiento que proveen organismos y el sector privado, entonces genera una facilitación de procedimientos, pero sobre todo del costo de la inversión. Es decir, si el país está con una perspectiva negativa, lo más seguro es que el costo sube. Pero si el país está con una perspectiva estable, como es la nuestra, entonces el costo tiende a aminorarse. Y eso es importante, el tema del costo, porque en el informe de mercados financieros que nosotros hemos recientemente publicado y que está disponible en nuestra página web, se observa que todos los costos financieros en nuestra economía están bajando. El Banco Central comenzó a realizar una política de abaratamiento de costos desde el año pasado. Yo invito a los especialistas y a los estudiantes y a los académicos a que lean ese informe, porque él tiene ahí la película que te estoy contando bien clara y bien cuantificada. Por ejemplo, nosotros en enero del 2020, la tasa de interés del Banco Central era del 8%. Hoy la tasa de interés es 3,5%. Y como el mercado nos ha seguido, ¿verdad?, que eso es el poder que tiene la política monetaria, al punto tal que en este informe se indica que el mercado interbancario de fondos, que es el mercado de préstamos entre particulares, también está igual que la tasa de interés del Banco Central, del 3,5%. Y por el otro lado, el mercado de títulos públicos ha comenzado a disminuir. En el caso de los instrumentos que entrega el Banco Central, como te mencioné, han bajado a 3.8% en la subasta. Las letras pasaron de 4.6 a 3.1%, que son los préstamos que las instituciones financieras por su excedente depositan en el Banco Central.
Y observas también que los títulos de la hacienda pública, que llegaron a ser de más de un 10.5%, ahora han bajado. Y más importante que eso, incluso, yo la vez anterior te había dicho que lamentablemente la tasa de interés del crédito, ¿verdad?, en lugar de bajar, estaba subiendo. Pero ya en el informe de mercado financiero nosotros observamos que las tasas de interés de los nuevos créditos que está ofertando la banca ya comenzaron a bajar, ¿verdad? Por ejemplo, te doy un dato solo. En la tasa de interés al cuarto trimestre por nuevos préstamos en moneda extranjera, 10.66%. En el primer trimestre, 9.43%. En el caso de moneda nacional, la tasa de interés, 9.12%, este es el promedio de todas las tasas, ahora se ubica en 7.62%. Y congruentes con ese comportamiento de que el crédito está siendo cada vez menos negativo y que ahora, ¿verdad?, se están presentando mejores condiciones, la mora de los bancos, que en la ocasión anterior expliqué de que había subido, está bajando. Por ejemplo, en el cuarto trimestre, este estaba en 3.7%, en este trimestre está en 3.1%. Y la cartera de riesgo bajó de 16.8% en el cuarto trimestre a 15.9% en el primer trimestre. Entonces, ese efecto de baja de costos es lo que refleja, ¿verdad?, también la evaluación que ellos están haciendo y la que nosotros también hemos reafirmado. ¿Cómo anda nuestra economía? Cerramos el primer trimestre con 3.4%. 3.4%. Se espera cerrar arriba del 6%, el primer semestre. El año nosotros lo mantenemos entre 2,5% y 3,5%. El segundo trimestre podría finalizar entre 6 y 8%. Y el año tenemos estimaciones que podrían o indican que podríamos estar entre un 4 y un 6%, pero no es lo oficial ahora. Correcto. Se hará, me imagino, en algún momento la reevaluación para hacer una nueva estimación. Así es. ¿Qué tan bueno es comportarnos en ese rango, entre un 4 a un 6%? ¿Qué tan bueno es en términos de su impacto social en cada uno de los televidentes que nos están viendo, que escuchan estas buenas noticias? ¿Cómo se refleja eso ahí en la microeconomía, en el dueño del taxi, en la señora de la pulpería, en el trabajador de la zona franca, en el dueño del pequeño emprendimiento, etcétera? ¿Cómo esto es bueno para cada nicaragüense? Repito, no importa en qué escala de la economía se ubique. Sí, yo diría que la cara social del crecimiento es la generación de empleo. Es el empleo, ¿verdad? Y en materia de empleo, tenemos que reconocer que la economía sufrió mucho el año pasado con la pandemia. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas personas que trabajan por cuenta propia, pues se quedaron en su casa por razón de la pandemia y entonces perdieron una oportunidad de ventas. Y otras personas que laboraban perdieron sus empleos, ¿verdad? Pues porque la empresa le fue mal en sus ventas. Y otro grupo de población, pues sencillamente decidió mejor quedarse en su casa protegida. Y ya veníamos de un 2018... pero terrible. Ya veníamos tratando de recuperarnos. Recordad que el año pasado, el primer trimestre, habíamos tenido una tasa positiva de crecimiento. Era leve, pues 1.6, pero ya veníamos saliendo, pero apareció la pandemia. Sí. Entonces, el año pasado, por ejemplo, con la pandemia se perdieron casi 210,000 empleos, un número de ocupados enorme. Pero ya en el segundo semestre, lo positivo fue que se habían recuperado 215,000. Es decir, no solamente se recuperó lo que se perdió, sino que también se agregó un poco más. Y este año viene incluso con más dinámica. Por ejemplo, nosotros no tenemos empleos, cálculo de empleo exacto, porque es muy difícil medirlo, ¿no? Hacemos encuestas y a partir de las encuestas inferimos los números que yo te presenté. Pero hay otro dato de empleo que es fuerte, es firme, que es el de la seguridad social. Te voy a dar un número, por ejemplo. En junio del año pasado, cuando quizás se resintió, en julio, perdón, cuando se resintió el efecto más fuerte de la pandemia,
habían 693.476 asegurados a la Seguridad Social, inscritos y que estaban recibiendo, por lo tanto, y que tienen derecho a beneficios de la Seguridad Social. Que no esté inscrito, pues no puede recibir los beneficios. Ya al día de hoy, ese número se encuentra en 754.762 al mes de abril. ¿Verdad? Y la información de mayo, que aún no está publicada, pero que nosotros ya tenemos más o menos un anticipo, también continúa mostrando más crecimiento. Y ahí es donde se ve, efectivamente, en el factor humano, el resultado de tener una buena actividad económica. ¿Por qué? Porque este aumento importantísimo de los asegurados, que viene resultando casi en unos 65.000 nuevos asegurados, bueno, ya tienen nuevamente beneficios de la Seguridad Social. Y si lo ves ahora por el lado de las personas, el poder volver de nuevo a dinámica de comercio es que el que tiene negocio está vendiendo más. Sí. Y el que tiene empleo lo está preservando. Incluso están aumentando la cantidad de empleados. Entonces, la población lo tiene que ver y creo que lo siente de esa manera, incluso en la dinámica, ¿verdad? En la dinámica tú puedes observar cómo las ventas en los negocios, en los mercados, en las pulperías, se han reactivado, algunos con más fuerza que otros, pero en general se han reactivado las ventas de los restaurantes, las ventas de centros de diversión y esparcimiento, ¿verdad? Se encuentran ahí activas. Y las ventas del comercio también continúan su dinamismo. Entonces, el empleo, creemos nosotros que va a ser el principal beneficiario de este crecimiento. Correcto. No hemos hecho una estimación, tengo que ser en esto sincero, porque tampoco no tenemos información muy continua del empleo. La encuesta continua de los hogares es trimestral. Entonces es un poco difícil hacer estimaciones con información tan consolidada. O sea, lo concreto es lo que arrojan los datos del INSS. Sí, pero ahí no está el que emprendió y se generó su propio Ese empleo. Es el punto. Entonces, con el INIDE hemos tenido plática y se va a comenzar pronto, bueno, pronto sería unos 3 meses más o menos, a generar información mensual de empleo. Y esa va a ser, ahí lo vamos a ver con más claridad y tratar de obtener un número agregado de la cantidad aproximada, con mediciones estadísticas fuertes, de lo que sería el empleo mensual, ¿verdad? Pero ya la estadística global nos está mostrando esa reactivación de empleo, aparte que también pues la realización de todas estas actividades y de las mejoras y la consolidación de los puestos de trabajo que ya existen, pues va a permitir también que las personas dediquen un poco más de recursos a las actividades turísticas, de abastecimiento, y se reactiven los viajes también a viajar. En nuestro titular dice la ruta económica de Nicaragua, una ruta en crecimiento y con estos datos a una mayor velocidad de lo estimado inicialmente. Sí. ¿Qué tan sólido es? Mira, yo lo encuentro esto bastante firme, bastante firme. Yo no veo en ningún comportamiento y en ningún resultado económico algo que indique que esto tenga una reversión. Al contrario, yo creo que las empresas y todos están aprovechando el momento para recuperarse. No veo a nadie diciendo, no, yo voy a dejar de vender, no, yo voy a dejar de producir. Las estadísticas no indican eso. Más bien, lo que vos observás es de que las zonas francas, por ejemplo, están aumentando la producción. ¿Y por qué? Porque hay una demanda. Y cuando hay demanda, pues hay más producción. Igual acá. Quizás el único sector donde yo creo que ha hecho o ha costado un poco la recuperación es el sector de actividad financiera crediticia. Él ha mejorado, pero lo está haciendo tímidamente. Yo le he platicado de esto meses atrás con los gerentes de los bancos, que necesitamos que la banca sea más activa en la entrega de crédito. Y mi planteamiento ahí ha sido de que para poder reactivar la demanda de crédito es importante también que ellos bajen las tasas de interés, lo cual ya se está observando, como te mencioné, pero que las bajen más.
porque ese es el mecanismo de mercado. De lo contrario, el mercado no funciona. Si vos tenés un precio muy alto, ¿qué va a pasar con la demanda? Baja. Entonces algunos me han manifestado, es que no hay demanda de crédito porque la gente no quiere tomar riesgo. Bueno, hay que bajar la tasa de interés. Y yo creo que una vez que eso se afiance, entonces se va a afianzar más la sostenibilidad de este crecimiento. Porque mientras el crédito esté aletargado, va a costar. Va a costar. Aunque no es suficiente porque ya la economía está creciendo. Y incluso yo me atrevería a decirte lo siguiente. Si la banca reactiva en firme el crédito, se produce el 6% que te dije. Con seguridad. Ya no sería un escenario optimista. Sería un escenario real, ¿verdad? Pero mientras esté allí el análisis del balance financiero de la banca, un poco a la espera, yo creo que tiene que comenzar. Por ejemplo, no veo yo que no surge el crédito si la economía está respondiendo. O sea, además, tuvo que haber sido al revés, que primero hubiera respondido el crédito y después la economía, pero no importa. La economía, creo yo, de que ya está mostrando, sacando nuevamente su fortaleza. Este 3% es ya un piso, diría, cuando se mide con técnicas estadísticas. La tendencia de crecimiento de la economía también marca 3% y podría subir esta tendencia. Entonces, es importante hablar de tendencias porque eso te indica o te va a indicar también qué va a pasar en el 2022 y qué podría pasar en el 2023. Bueno, yo te lo digo con certeza, cierta con la información económica hasta ahora, que el 3% ya es un piso. Si podemos volver al 5% sería fabuloso, pero en este momento el 3% es un piso. Esa es nuestra tendencia mostrada por los números, mostrada por la dinámica, y eso está sostenible. Ahora, la expectativa, la esperanza de todos los nicaragüenses o la inmensa mayoría de los nicaragüenses, a juzgar por todas las encuestas que se hacen, es el tema económico. El tema económico es lo más relevante del ciudadano. La gran expectativa es regresar a los niveles de crecimiento pre-intento de golpe, antes del golpe, es decir, 2017. Con este ritmo, ¿cuándo estaremos ahí? Eso no es fácil de responder, pero si, por ejemplo, nosotros crecemos este año el 3,5% oficial, pues nos va a hacer falta bastante, ¿verdad? Si se cumple el escenario optimista del 6%, creo que nos va a hacer falta la mitad. Entonces, al menos un par o 3 años para poder volver a esos números. Sin embargo, tengo que decirte que hay números, Erwin, que muestran que estamos ya antes de abril. Te voy a dar números, por ejemplo, sólidos del Banco Central. Sí. Nosotros en 2017 teníamos 2.950 millones de dólares de reservas internacionales. Vino el 2018, toda la perturbación sociopolítica, y nos bajó las reservas en 1.000 millones de dólares. Anduvimos por los 2.000 millones de dólares de reservas. Y con todo el trabajo que se ha venido realizando desde el equipo económico, desde los sectores productivos, los pequeños, los medianos, logramos recuperar el espacio, dinamizamos los depósitos, estabilizamos la economía, estabilizamos la parte financiera, estabilizamos la banca, que estuvo bastante débil, le garantizamos su liquidez, y el país al día de ayer está, escuché el número, estábamos en 2.000 millones. En el peor momento de la crisis, estuvimos antes de abril, pues, por decirlo de esa manera, en diciembre de 2017, en 2.900 millones. Hoy estamos en 3.620 millones de dólares. Arriba. Es un número enorme, es grande. Claro, muchos podrían pensar o decir de que ahí convergen otros factores. Sí, converge todo, pero es un número. Porque al final de lo que se trata es de demostrar los números. Estamos en 3.620 y no hay nada que lo vaya a disminuir incluso. Claro, mucho de esa plata podría destinarse al crédito. Y eso no es necesariamente indicaría pues de que si se bajan las reservas porque va al crédito es malo, no. Ese número va a seguir creciendo. Y hay otros indicadores también en otros sectores que ya están mostrando, ¿verdad?, mayor fortaleza. Entonces,
Eso es lo que nosotros observamos, ¿verdad? Nosotros vemos una consolidación de las variables financieras, vemos una consolidación de la estabilidad financiera, vemos una consolidación fiscal fuerte, ¿verdad?, que va a permitir contar con los suficientes recursos y en un par de años habremos vuelto. Yo voy a cerrar con una pregunta política que puede tener una respuesta técnica, porque creo que ya nos adelantaste algo sobre lo que le correspondería hacer a la banca, más financiamiento, y entonces si ellos hacen eso, nosotros podemos lograr el escenario más optimista, que es el del 6%. Pero a todos nos corresponde hacer algo, digamos, para garantizar que esta ruta hacia el crecimiento no se perturbe. ¿Qué le corresponde hacer a cada ciudadano para garantizar que sigamos hacia adelante en esta senda de crecimiento? Yo creo y confío mucho en los nicaragüenses. Siempre he dicho que una de las grandes fortalezas aquí en tu programa es que el nicaragüense tiene un gran espíritu de trabajo, un gran espíritu de progreso. Eso quedó demostrado en todo el crecimiento económico que tuvimos hasta el 2017. Todos estábamos trabajando, todos. Sí. Sector privado, grande, sector mediano, sector pequeño, todos estábamos montados en un progreso maravilloso. Incluso algunos me decían y apostaban, en 15 años Nicaragua es otro país. Bueno, ese era realmente el gran activo que teníamos nosotros. Ahora, ese activo aún existe y se está mostrando en este momento, ¿verdad? Se está mostrando la respuesta de los trabajadores, de los vendedores, de los comerciantes, de los taxistas, de las personas que viven todo el día despertándose de ver cómo resuelven los problemas de sus familias económicos y cómo progresan. La gente sigue mejorando sus casitas, la gente sigue mejorando sus cultivos. Entonces, esa fortaleza, ese gran activo que tenemos los nicaragüenses de trabajo es la garantía para que nosotros logremos ese 6%.